Bien, estimados amigos, gracias por conectarse a mi canal. Lo que te voy a decir es lo siguiente: relájate, disfruta y aprende con Antonio Alcocer. La propiedad del producto cero. Mira, si A por B es igual a cero, ¿ok? Esto quiere decir que A es igual a cero o B es igual a cero. Eso es lo que nos dice. O ambas, ¿ok? Las dos son igual a cero. Tanto A igual a cero and B igual a cero. O sea, esta propiedad A por B es igual a cero, y esto quiere decir que A es igual a cero o B es igual a cero, o ambas son iguales a cero, tanto A o B. Por ejemplo, si yo te digo resuelve X por X menos 3 igual a 0, ¿ok? En este caso podría ser X igual a 0, que en este caso sería X, que es 0, 0 por X sería 0, ¿ok? Sería una solución. Esto sería una solución, porque X por 0 menos 3 es igual a 0. Esto sería una solución. O podríamos tener, por ejemplo, ¿ok?, otra solución. Vamos a verla aquí. Si nosotros tenemos X menos 3, ¿ok? X menos 3 es igual a 0, ¿ok? Podría ser esta otra solución, ¿ok? ¿Y cómo resolvemos esto? Pues mira, despejamos la X y pasamos, voy a bajar este 0, no es necesario, pero para que entienda, más 3, 0 más 3 quiere decir que X es igual exactamente a 3. O sea, aquí podrían haber dos soluciones. Una seguro, que es X igual a 0, y la otra podría ser como X igual a 3. ¿Ok? Ok, pues vamos a probar las dos soluciones para que tú veas que uno no se saca las cosas de la manga. Mira, si nosotros tenemos X igual a 0, ¿ok?, tendríamos que sustituir donde haya X por 0. ¿Ok? Estamos probando. Esto sería igual a 0. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos igual acá y decimos que negativo 3 por 0, porque 0 por 0 es 0, negativo 3 menos 3 es igual a 0, porque lo ponemos de esta manera: 0 menos 3 es igual a 0. O sea, 0 por menos 3 es igual a 0. Está probado que el X igual a 0 es una solución. Vamos a ver aquí si esta solución es factible. Nosotros sabemos que entonces X es igual a menos 3. Ya lo ponemos aquí, porque está aquí, ¿ok? Entonces decimos, donde sustituimos la X por 3, porque aquí dice X igual a 3, ¿sí o no? Entonces tenemos aquí que aquí hay X, es 3 también, menos 3. Y esto lo igualamos a 0. Entonces vamos a resolver, ¿ok? Si esto que está dentro del paréntesis, 3 positivo menos 3 negativo, estamos hablando que eso es 0, ¿sí o no? Este 3 de afuera está multiplicando lo que está dentro. Y 3 por 0 es 0. Está probado que tiene dos soluciones y está correctamente resuelto, porque ambas soluciones nos dan el mismo resultado. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Ok.
esta expresión. 4x por x más 5 dentro del paréntesis igualado a 0. Vamos a hacer la primera solución aquí en A y la segunda solución en B. Si está igualado a 0, ¿cierto? Por lo tanto, yo puedo ya empezar diciendo 4x es igual a 0, que esta sería la primera solución. Y lo único que tengo que hacer es, voy a cambiar de color para que tú veas. Oye, voy a despejar x, la voy a dejar sola, pero para dejarla sola pues tengo que pasar lo que está multiplicando a dividir, y este es el proceso. Cancelo este 4 con este 4, me queda x, y 0 dividido entre 4 es 0. ¿Ok? Ya tengo una solución. Lo que no podrías, ¿ok? Te voy a decir esto bien importante. Lo que no podrías resolver es si tú tuvieras 4 dividido entre 0. Esto no tiene solución. Not solution. ¿Ok? No solution. This is not solution. ¿Ok? Esto no tiene solución. 4 dividido entre 0. Pero en este caso, fíjate que el 4 está multiplicando la x y está igualado a 0. Pues entonces, para yo sacar este 4, divido entre 4 en el lado izquierdo, pero tengo que hacer lo mismo en el lado derecho. Y la división de 0 entre 4 es 0. Esa es mi primera solución. Vamos a la segunda solución. Tenemos x más 5. Vamos a igualarlo a 0. Fíjate que en este caso está sumando la x al 5, ¿cierto? Pues entonces lo único que tengo que hacer es sumar 5, restar 5 en ambos lados. Voy a poner 0, que no hace falta. ¿Ok? Esto es menos 5. ¿Ok? El 0 no es nada. 0 menos 5 es menos 5, ¿cierto? Pero aquí se cancelan estos dos 5. X es igual a negativo 5. Y esta es la otra solución. Si quieres verificarlo, sustituye en ambas ecuaciones para que tú veas que te da el mismo resultado. Vamos a hacer otro ejemplo para que puedas visualizarlo. Mira, el ejercicio es 2x más 3, ¿ok? Por 5x menos 1 y lo igualamos a 0. Y lo igualamos a 0. Y hacemos el mismo proceso. Cogemos 2x más 3 y lo igualamos a 0. Y 5x menos 1 y lo igualamos a 0. ¿Ok? En este caso, vas a ver que te va a dar una fracción en ambos. Fíjate, si yo paso este positivo 3, 2x igual a negativo 3, eso sería obviamente el numerador, ¿cierto? Y ahora, si yo divido entre 2 ambas partes, ¿ok? Divido entre 2 ambas partes, me cancela aquí, x es igual a menos 3 medios. Este es el valor de x en esta ecuación, en esta expresión. ¿Ok? Vamos a trabajar con este ahora. Fíjate que 5x va a ser igual a 0 más 1, ¿cierto? El 0 no hace falta, escribirlo. Aquí no te lo escribí para que sepas que no se escribe, no hace falta. 0 es 0. Pero para explicación, diferenciarla una de la otra. Oye, lo que voy a hacer es entonces para sacar el 5 del panorama, lo voy a pasar al otro lado, está multiplicando, ¿ok?
Por lo tanto, esto sería igual a 1, ¿ok? 0 más 1 es 1. Por lo tanto, divido entre 5 aquí y divido entre 5 aquí. ¿Ok? Esto es x es igual a 1/5. Esta es la solución. Te vuelvo a repetir, si quieres verificar si yo lo hice bien, pues tú lo único que tienes que hacer es sustituir el valor de x donde haya x en la original. ¿Ok? Y vamos a empezar a trabajar esta expresión. ¿Ok? Primero vamos a coger 2x menos 7 y lo vamos a igualar a 0. En este caso vamos también a coger 3x más 4 y lo vamos a igualar a 0. Y entonces ahora vamos a trabajar individualmente. Vamos a despejar la x, ¿ok? Eso quiere decir que tengo 2x igual a 7, ¿cierto? Y despejo x, ¿ok? Porque divido entre ambos lados y me queda 7 medios. O sea, ya tengo el valor de esta x, ¿ok? Estamos. Entonces, ahora déjame borrar esto. Y ahora vamos a trabajar con el 3 por x más 4. Y va a pasar lo mismo. O sea, nosotros tenemos que buscar el valor de x y a ver si tiene una solución, el sistema, la expresión. Entonces tenemos que 3x más 4 menos 4 la vamos a convertir, ¿verdad?, en una igualdad, porque este positivo 4 pasa como negativo 4 acá porque se lo restamos en ambos lados, ¿cierto? Y el 3x se va a quedar con la x despejada porque negativo 4 va a estar dividido entre 3 porque entonces vamos a dividir entre 3 los dos lados. Quiere decir que esta es una solución y esta es otra solución. Pues nada, este video se ha terminado. Gracias por conectarte a mi canal. No te olvides darme un like, suscribirte, compartir con tus amigos y amigas. Marca la campana, te va a notificar los nuevos videos que vaya a subir. Es importante que nos vemos en el próximo video. Bye bye.